proyecto de actualización por parte del MINAN también ha salido un reglamento o lineamientos para la elaboración de los planes de participación ciudadana de todos los sectores, es decir, para que haya un estándar que también está en consulta y que próximamente está por aprobarse. El marco normativo de la actividad minera en la parte ambiental, la Ley General del Ambiente, la Ley del CIA, el Reglamento de Protección Ambiental para la Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, que es el 040-2014, está el Proyecto Normativo del Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Exploración Minera, que está en fase de consulta o comentarios, está el IGAFON, que está en fase de comentarios, está la Ley de Consulta Previa, el Reglamento de Consulta Previa, ¿no? Está la Ley de Promoción de Inversiones, la 30327, que incluye el interambiente, el uso compartido de la línea base. ¿Cuál es la dinámica, no? Antes, la certificación ambiental estaba a cargo de MINEN, certificación y fiscalización, ¿no? Estaba a cargo del MINEN, del DGM, de la DEGAM, de la DREM. Ahora está a cargo de OCINERMIN, de OEFA, de los gobiernos regionales. Se está simplificando, ¿no? Y también forman parte de ellos la ANA, el CERNAM, el Ministerio de Agricultura y Riego, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, entre otros. En el caso de actividades mineras, hay que hablar de cateo y de prospección, ¿no? Todas estas son actividades previas a la exploración, ¿no? El cateo es la acción conducente a poner en evidencia los indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales, palas, entre otros, ¿no? Ver qué tipo de mineral hay. Un cateo es algo, digamos, superficial, ¿no? Y luego está la prospección, ya que se emplean pues usos físicos y químicos para poder determinar cuál es el beneficio de cada mineral, ¿no? Estas son actividades libres, no necesitan concesión minera, porque son superficiales, no necesitan estudio ambiental, se necesitan para la autorización del propietario del terreno. Lo que sí necesitan es la autorización del propietario del terreno, pues no tienen concesión aún. Pero luego las actividades mineras en sí, que sí están reguladas en la Ley General de Minería, es decir, las que sí requieren certificación ambiental, son la exploración, la explotación, el beneficio, el procesamiento, el almacenamiento, la labor general y el transporte minero, pero solo el transporte minero por mineroducto. El transporte minero por camiones no requiere certificación ambiental. ¿Qué pasa si hay una volcadura de un camión en una vía, una carretera? La competencia para fiscalizar es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si es vía nacional. Y si es vía local, es la municipalidad provincial, ¿sí? No se requiere un instrumento de gestión ambiental para el transporte minero, solo si se trata de mineroducto, nada más. Y bueno, en las actividades de cierre sí, ¿no? Se requiere certificación ambiental. ¿Quiénes son los actores? Se nace para los detallados, para los semidetallados y para las días es el Ministerio de Energía y Minas, pero ojo, solo para gran minería y mediana minería. Para pequeña minería y minería artesanal son los gobiernos regionales, ¿sí? ¿Cuáles son los organismos técnicos especializados? Los que brindan opinión técnica vinculante. La ANA, recursos hídricos. CERNAM, áreas naturales protegidas. CERFOR, cobertura boscosa. Y OCINERMIN, todo lo que tenga que ver con el plan de contingencias. Seguridad minera, entre otras cosas. ¿Quién desarrolla fiscalización ambiental? Mediana y gran minería o EFA. Pequeña minería y minería artesanal es los gobiernos regionales, a través de las DREM. Las competencias, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, está la DEGAM, está la DGM. La DEGAM es la encargada de evaluar y aprobar los estudios ambientales. Ojo, solo los de la mediana y gran minería, porque el gobierno regional es quien aprueba los de la pequeña minería y minería artesanal. El OEFA y el OCINERMIN son los entes fiscalizadores. En el caso del OEFA, respecto a la fiscalización ambiental, y respecto a OCINERMIN, respecto a la seguridad y salud del trabajo, ¿no? La seguridad y higiene, minera, ¿no? Las direcciones regionales o las DREMs tienen a su cargo los procesos de participación ciudadana, sí, pero en las áreas de su jurisdicción, es decir, en sus regiones. Las funciones que han sido transferidas al SENACE, solamente los estudios detallados, próximamente van a ser los semidetallados. ¿Qué otra cosa ve SENACE? Si hay una modificación a estos estudios detallados, si es una modificación de impactos no significativos, son los informes técnicos sustentatorios, más conocidos como ITS. Si hubiesen impactos significativos en esta modificación, ya no son ITS, sino son MEIAs, o sea, es modificación del estudio
de impacto ambiental. ¿Sí? Aprueban los TDR, la elaboración de la línea base para los detallados, el plan de participación ciudadana para los detallados, entre otros, ¿no? También tienen el registro de consultoras ambientales, ¿no? Este es un breve gráfico de cómo se da la certificación ambiental en minería. Se nace los detallados y son ITS y MEIAs de detallados. El MINEN, la de GAM, ve semidetallados, ve MEIAs e ITS de semidetallados y de días, y las días, pero solo de ámbito nacional, y los planes de cierre. En el caso de los GORES, lo ven las días locales, es decir, de su jurisdicción, los ITS y los MEIAs de las días, ¿no? Esto de acá, que está bastante pequeño, pero es importante ponerlo, igual lo van a poder ver en las diapositivas, es un proceso, un flujo de cómo se aprueba el EIA detallado en minería. Y aquí también se da lo mismo, el proceso de evaluación de minería. Son flujos específicos aprobados, ¿sí? Que lo van a poder ver en las diapositivas con detalle porque es muy pequeño, ¿no? Respeto de la minería, de la actividad minera, ¿a qué? Áreas naturales protegidas, ¿no? CERNAM está presente. Restos arqueológicos, el Ministerio de Cultura, hay que pedir el CIRA, certificado de restos arqueológicos de superficie. Áreas urbanas y expansión urbana, hay que tener en cuenta ello también, las habilitaciones urbanas. El terreno superficial, propiedad de quién es. Derecho a la consulta previa, si hay pueblos indígenas cercanos. Y concesiones forestales, en el caso de que existan concesiones forestales otorgadas por o sin foro. ¿Sí? Y si hay que pasar por estas concesiones forestales, hay que pedir servidumbres. En los estudios ambientales en exploración tenemos categoría 1, las días. Máximo 20 plataformas, menores a 10 hectáreas, 50 metros en túneles, ¿no? Están los requisitos contenidos en los TDRs comunes, ¿no? En el caso de exploración, los estudios semidetallados, porque para exploración solamente se requieren semidetallados o días. Se requieren más de 20 plataformas de exploración en el área disturbada mayor a 10 hectáreas. Esto es lo que está actualmente. El nuevo proyecto normativo que está en curso incrementa los límites. Lo vamos a ver luego, ¿no? En este caso, como se dan cuenta, son máximo 20 y luego es más de 20. En el nuevo proyecto dicen máximo 40, más de 40. O sea, duplicado. Es decir, ya van a poder acceder con mayor facilidad a las vías, que son de más fácil aprobación, ¿no? Esto permite que puedas contar con un instrumento de gestión ambiental para una actividad de exploración que no genere impactos significativos. Las actividades mineras de explotación, ¿no? Puede ser a tajo abierto o subterráneo, más llamada de socavón, ¿no? Por túneles. El beneficio minero, labor general, ¿no? El procesamiento, la lixiviación, el tratamiento del mismo. El almacenamiento concentrado de minerales y el transporte minero por mineroducto, solamente por ello. El sector privado tiene que tener una estrategia ante estos impactos ambientales. Y esta estrategia tiene que partir de algo, ¿no? Clasificación y calificación de los impactos. Es decir, esto se tiene que dar de acuerdo a la adaptación al medio y respecto a gestionar la operación, es decir, la intensidad o la frecuencia con la que se dan esas actividades de exploración, ¿no? Los impactos de ocupación o de aptitud del ecosistema para acoger las instalaciones, es decir, el ecosistema circundante a realizar estas actividades, ¿no? Tanto explotación como exploración. Los impactos de emisión y referentes referidos a los niveles de concentración de sustancias de los componentes ambientales, ¿no? Los impactos derivados del cierre y el declive de la actividad, es decir, si de pronto tú estás explotando menos, tienes menos impactos también, y hay que tener también en cuenta ello, ¿no? Porque si tu EIA determinada cantidad de producción y eso iba a generar determinados impactos y tú en tu instrumento de gestión ambiental contemplabas medidas para mitigar estos impactos y de pronto tú bajas tu producción, estos impactos ya no son los mismos y por lo tanto las medidas de mitigación deberían ser menores. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Y también hay que ver los impactos positivos, ¿no? La construcción de presas, de canales, sistemas de riego que también sirven a la población cercana. La estrategia. El reto número 1, comprender y aceptar que las empresas están solas. Sí, en gran medida están solas, pero están solas también por cómo han actuado a lo largo de todos estos años, pues, ¿no? Al margen de la población, no consultándoles. Ahora definitivamente hay una mayor protección ambiental, ¿no? Antes podíamos ver que las plantas de beneficio botaban emisiones
de diferentes colores. La tierra estaba de diferentes colores, ahora hay una mayor protección. Pero ¿qué pasa? Esa fama que se ganaron es difícil que se la quiten. Entonces muchas veces la población tiene desconfianza. Y por esta desconfianza se está perjudicando la inversión responsable. Porque hay empresas mineras, hay pequeños mineros o mineros informales que lo que intentan es hacer las cosas de la mejor manera. Y la idea es que lo primero que tienen que hacer es realizar sus actividades preveyendo esos impactos, pero también tienen que ver que existe un pasado, y el pasado es algo que la población condena. Entonces, lo primero que tienen que entender es que están solos, ¿no? Y tienen que fortalecer esa confianza con los actores de la comunidad, ¿no? Hacerlos partícipes, ¿no? Reducir las posibilidades de tener desencuentros con ellos, ¿no? Tener mediadores, facilitadores para llegar a ellos, ¿no? Decirles que la minería está presente en estas zonas, pero que la minería también va a formar parte de sus vidas, es decir, brindarles puestos de trabajo, brindarles facilidades, ¿no? Darse cuenta que tienen derechos de propiedad, sí, y respetarlos, ¿no? Eso, y darles información, sobre todo eso es importante, ¿no? Muchas veces la minería tiene un rechazo, pero por falta de información, ¿no? La estrategia 2, comprender y aceptar la dimensión humana de las relaciones. Es decir, hay que tener en cuenta, ¿no?, varias cosas: la moralidad, la creatividad, el autorreconocimiento, la amistad, la seguridad física. Las personas o las comunidades tienen una serie de emociones respecto a su hábitat, ¿no? Es decir, están acostumbrados a desarrollar su agricultura, entre otras cosas, y que llegue una actividad minera que probablemente pueda afectar su actividad, los preocupa, y por la desconfianza que hay genera que hay un rechazo. Lo importante que tienen que hacer las empresas mineras es intentar llegar a ellos, señalarles que pueden desarrollarse la actividad minera sin afectarlos, darles la garantía, explicarles. Es por ello que los procesos de participación ciudadana lo que buscan es eso, ¿no? Informar. Una estrategia 3 es comprender y aceptar el reto de la sustentabilidad, ¿no? Hay que entender que la generación es una combinación igual a mayor capital necesario para crear valor o bienestar. Es decir, recursos naturales, desarrollo, conocimientos y actitudes, infraestructura física, carreteras, caminos, maquinaria. Saber que tú estás ahí, pero no solamente para explotar, sino también para ayudar, ¿no? Es decir, los caminos que van a servir para llegar a la mina, para sacar el mineral, también pueden servir a las comunidades. Tienes que hacerles vías de acceso, ¿no? Eso es lo que tiene que verse, ¿no? Paz social, confianza. Eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo, el principal reto es cumplir la ley, los compromisos ambientales y socioambientales también, ¿no? Los acuerdos con la comunidad. La palabra es la palabra. Si tú faltas a la palabra, la poca confianza que le ganaste la pierdes. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Muchas veces siempre hay agitadores en ello, pero hay que tener en cuenta, y lo más importante es que las empresas mineras siempre tienen que tener facilitadores para poder llegar a ellos, ¿no? Y también, más allá de la información que se pueda brindar, que es importante, también la presencia, el estar ahí presentes, el hacerlos parte, es la principal fuente de confianza, ¿no? Y eso es uno de los retos que tiene la minería ahora, ¿no? Porque si se dan cuenta, los grandes proyectos mineros, ya no hay grandes proyectos mineros hace mucho tiempo, ¿no? Conga está paralizado, Tía María, Las Bambas esperemos que progrese, pero esperemos que se desarrollen, porque eso también trae progreso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero, que es el Decreto Supremo 040-2014 Energíminas, que es el reglamento vigente, ¿no?, para estas actividades que están reguladas en la Ley General de Minería y que requieren certificación ambiental, ¿no? Este Decreto Supremo comprende explotación, beneficio, labor general, transporte de minerales y almacenamiento minero. Este reglamento contiene disposiciones relevantes, ¿no? ¿Cómo qué? Precisa las responsabilidades y compromisos de los titulares mineros dentro de las obligaciones tanto ambientales como socioambientales. Estandariza y mejora el nivel de los EIAs. ¿Por qué? Porque hay términos de referencia, tanto para los detallados como para los semidetallados. Estos términos de referencia le permiten al titular saber cuál es el contenido de los instrumentos que tiene que tener, el esqueleto del estudio ambiental, ¿no?
Y en el caso de que hayan ecosistemas frágiles, es decir, áreas naturales protegidas, comunidades campesinas, entre otros, tienen que ver términos de referencia diferenciados, es decir, específicos, porque las situaciones no son las mismas, ¿no? También te precisa que el proyecto tiene que estar en un nivel de factibilidad, es decir, que va a poderse realizar, ¿no? En qué nivel ya va a estar desarrollado, qué va a contemplar. Porque yo puedo decir, voy a desarrollar un proyecto minero, pero no tengo la amplitud, los impactos, no puedo dar una información completa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y el titular siempre debe comunicar el inicio de actividades, pero también el inicio de la elaboración de los estudios, de la línea base. Tiene que estar frecuentemente comunicando a la comunidad de la elaboración de la línea base, de la presentación del estudio, del estudio ambiental, del proceso de aprobación del estudio ambiental, y una vez que es aprobado también, y posteriormente a ello también, siempre estar frecuente. La participación ciudadana es algo perenne en todo el proceso, no solo de certificación, sino también en la misma actividad. Para elaborar los EIAs detallados y semidetallados, se hacen en base a términos comunes, ¿no? Términos de referencia, que son aprobados por el MINEM. Y bueno, como les había dicho, ¿qué ecosistemas frágiles requieren términos de referencia específicos? Miren, áreas naturales protegidas, zonas urbanas, zonas declaradas en emergencia ambiental, Hualgayoc, por ejemplo, está declarada en emergencia ambiental. Bosques glaciares, aguas termales, ¿no? Dentro de los 50 kilómetros de frontera, patrimonio arqueológico, reservas indígenas. Otra de las disposiciones relevantes que hay es que estos estudios ambientales tienen que tener contemplados el plan de manejo ambiental, es decir, donde están contemplados cómo se van a mitigar esos impactos, ¿no? El plan de vigilancia ambiental, los monitoreos que se van a realizar, los planes de contingencia, ¿no? La compensación ambiental, el plan de cierre conceptual, porque finalmente dicen cómo lo vas a hacer, luego tienes que presentar un nuevo instrumento que es un plan de cierre, ¿no? Y asimismo los criterios para la valorización económica de los impactos, ¿no? Es decir, cuánto es lo que va a generar en dinero estos impactos, ¿no? También este reglamento te indica que debes incluir los aspectos sociales, las obligaciones sociales que tienes, ¿no? Socioambientales, pues están vinculadas a la gestión ambiental, ¿no? Y las áreas de influencia social, es decir, tienes una comunidad cercana, cuál es tu área de influencia directa e indirecta, no solamente ambiental, sino también social, ¿no? También hay una excepción al trámite de las modificaciones de los estudios. ¿Por qué? Porque aquí se incluyen los ITS. Cuando son estudios que no requieren o que son impactos no significativos, se puede modificar mediante un ITS, que son 15 días para la elaboración. Es un instrumento de modificación muy sencillo. Pero si son impactos significativos, sí requieren una modificación de estudio ambiental, es decir, ya un proceso más largo, ¿no? Que incluye también participación ciudadana en varios de los casos. Todas las empresas intentan evitar llegar a un MIA, a una modificación de estudio ambiental, y prefieren los ITS, ¿no? Pero la autoridad ambiental tiene que evaluar si es que esos impactos no son significativos, ¿no? Otra disposición relevante, ¿no? Es que también te indican que se va a utilizar el SEAL, que es el sistema de evaluación ambiental en línea, ya no a través de mesa de partes, sino por este sistema electrónico, ¿no? Digital electrónico, ¿no? Y eso también se aplica a la mediana minería, perdón, estos estudios que se ingresan se aplican a la mediana minería y a la gran minería, y está a cargo de la DEGAM del Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Ojo, que ningún estudio ambiental puede contemplar superar los ECA, ¿sí? Vigentes. Bueno, en este caso hay unos ECA-aire que ya han sido cambiados, ¿no? Y también te dispone, antes de la emisión de este reglamento te decían que habían rondas de observaciones ilimitadas, o sea, te observaban y te devolvían, te observaban y te hacían más observaciones, y no eran las iniciales. Y era un problema, porque primero te mandaban un listado de 50 observaciones, tú las absolvías, te respondían y te decían que hay 30 más. Y así se hacía interminable hasta que no salían los estudios, ¿no? Aquí lo que se determina es que hay dos rondas de observaciones, ¿no? Un primer informe de observaciones y luego otro complementario. En el nuevo reglamento de exploración te indican que solo es una ronda, ¿no? Sujeto a una posibilidad de una segunda, ¿no? Pero como también una información complementaria, ¿no? Y además lo que se incorpora aquí en este reglamento es que el titular minero no solamente tiene que incluir dentro de su estudio ambiental tiene que incluir una matriz de obligaciones ambientales, es decir, todas las obligaciones que están en el instrumento tienen que ponerlas en una matriz, y esta matriz
presentarla como anexo al estudio. ¿Por qué? Porque esta matriz la usa el OEFA para supervisar. Es decir, el OEFA va con su matriz y supervisa el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Eso también incorpora, ¿no? Bueno, ¿qué también te indica este reglamento? Que se tiene que aprobar una actualización cada 5 años. Es decir, está alineado con el CIA, está adecuado al CIA. Cada 5 años se tiene que actualizar, ¿no? Además también te permite la posibilidad de que si tienes 2 CIAs dentro de una misma concesión minera, podrías incorporarlos en uno solo, ¿no? Bueno, previa opinión de OEFA también sí se requiere, ¿no? Por el tema de fiscalización. Y también aquí otorgaron un plazo de adecuación, ¿no? Hasta mayo del 2015 tenías que tú señalar que te querías adecuar, y para presentar tu memoria hasta el agosto del 2015, ¿no? Este plazo ya venció, probablemente se tenga que ampliar como una posibilidad, aún no se ha visto, ¿no? Y bueno, se categorizan en ellas semidetallados, detallados, y como verán, ¿no? En el caso de explotación, beneficio, está el ya detallado, ¿no? En el caso de línea de transmisión eléctrica, acueductos, planta desalinizadora, detallados. Y ahí están cada uno, ¿no? La participación ciudadana siempre tiene que estar presente en ello. También lo contempla este reglamento y te dice: participación, acceso a información, respeto a la diversidad cultural, no discriminación, vigilancia ciudadana y diálogo continuo. Son algunos de los derechos que quiere garantizar, ¿no? Se quieren garantizar en la actividad minera, y es lo que introduce este reglamento, porque el anterior no lo contemplaba. Y bueno, acá se ve, pues, ¿no? Principios que tienen que seguir: buena fe, transparencia, veracidad, información oportuna. Los mecanismos: acceso a los estudios ambientales, avisos del proyecto en medios escritos y radiales, encuestas, entrevistas, distribución de materiales informativos, visitas guiadas a la población, talleres participativos, audiencias públicas donde puedan opinar sobre los posibles impactos, oficinas de información, mesas de diálogo y monitoreos y vigilancia participativa, ¿no? El titular tiene que financiar el proceso de participación ciudadana. Ellos tienen que pagar este proceso, ¿no? Tienen que informar a la población de la actividad minera. Y tienen que presentar una propuesta de plan de participación ciudadana y ejecutar estos mecanismos, ¿no? Las etapas: posterior a la concesión minera, el MINAM deberá proveer los diversos eventos informativos a nivel regional o provincial y coordinar con las autoridades, ¿no? En la exploración, antes de presentar el estudio, se debe acreditar que se han realizado talleres informando sobre la posible realización del proyecto. Durante la evaluación también se tienen que preparar publicación de avisos, anuncios radiales, tanto para la DIA como para el SD. En la explotación, miren, la participación ciudadana tiene que darse antes de la elaboración de la IA, durante la elaboración de la IA, durante la evaluación y durante la ejecución, en todo proceso. Y bueno, también se aprueban una serie de guías ambientales, ¿no? Posteriormente, ¿no? Que sirven de alguna manera para guías para elaborar los estudios de impacto ambiental, el monitoreo de calidad de aire, cuáles son los parámetros que se van a tener que medir, ¿no? La perforación y volcadura de mineras, entre otras cosas. Son una serie de guías que van a estar en las PPTs para que puedan identificarlo, ¿no? Bueno, ahora tendríamos que hablar del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Mineras de Explotación Minera, ¿no? Este es un proyecto normativo, el que está en consulta ahora, ¿sí? Y vamos a hablar de él. ¿Qué pasa? El Perú es líder en reservas minerales. Ojo, reservas, no estamos hablando de explotación. En oro es el primero de Latinoamérica y en el mundo es el sexto, en reservas. En cobre es el segundo de Latinoamérica y en el mundo es el tercero. Y en plata estamos primeritos, ¿no? En zinc, en plomo. Somos un país eminentemente minero. La cartera estimada de proyectos, la gran mayoría está en cobre. No hay muchos proyectos. Oro era Conga y no está desarrollándose, ¿no? Tía María también es oro. Estamos bajos en oro, ¿no? Estamos en 1995 millones, el 4.25, ¿no? Deberíamos estar en muchísimo más, cerca de 40. Esperemos que sean estos proyectos, ¿no? La exploración en contexto peruano. Este es el ranking del Perú en el índice de atractivo para la inversión en minería. Es decir, el mundo nos ve así. En el año 2012 estamos 39.
En el 2013 estamos 36. En el 2014 en el puesto 26. En el 2015 estamos en el puesto 36 y en el 2016 estamos en el puesto 28. Este es cómo nos ve el mundo a nosotros en minería, ¿no? Estamos bien, pero deberíamos mejorar más para poder ser un mayor atractivo a los proyectos mineros, ¿no? Del último año, entre el 2015 y el 2016, hemos escalado 8 posiciones, pero hemos aumentado 2 respecto al 2014, que estamos 26. La exploración en el contexto mundial, la exploración ha bajado no solo en el Perú, en el mundo. Miren, el presupuesto de exploraciones mineras a nivel mundial en el 2012 era de 21.5 billones. En el 2016 es de 6.86, es decir, casi la cuarta parte, ¿no? Es bastante bajo y sigue reduciéndose. ¿Qué es lo que pasa? Los costos de producción continúan en aumento. Personal, permisos administrativos, entre otros, ¿no? Trámites burocráticos que hay, ¿no? La tasa de descubrimiento de petróleo, los descubrimientos de depósitos grandes ha ido creciendo, ha ido de manera decreciente. Como no hay exploración, no tienes información sobre posibles nuevos zonas para desarrollar explotación minera, ¿no? Los ciclos entre el auge y la caída de los precios de los minerales generan que no haya una estabilidad. Entonces no sabes si es que hay un auge de precios minerales, empiezas a explorar, pero luego hay una caída, ¿y qué haces, no? De alguna manera hay que promover la exploración porque la exploración es el futuro, ¿no? Haya auge o no. Y básicamente la mayoría de empresas o de grandes empresas mineras están centradas en brownfields. Brownfields, a diferencia de los greenfields, brownfield significa que la gran mayoría de empresas está interesada en proyectos mineros que ya existen. Es decir, comprar yacimientos mineros ya existentes, no desde cero. No, los greenfields son yacimientos desde cero, no es una política de seguir de cero. En este caso no, buscan ya yacimientos mineros ya aprobados, que estén funcionando, ¿no? Hacer la segunda etapa. Ha pasado con los chinos, Chinalco, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos ver? El estado actual de las exploraciones. Acá las compañías mineras junior, las mineras junior casi desaparecieron luego de la reducción del precio de los minerales, ¿no? Y la gran mayoría que quedan son las junior extranjeras, pues son muy pocas, ¿no? Y estas junior consiguen financiamiento a través de emisión de acciones, ¿no? Pero hay dificultades para conseguir fondos para financiar, ¿no? Además que el financiamiento en bolsa requiere de buenas noticias, es decir, que no hay resistencia de la población para el desarrollo de proyectos mineros, hay licencia social, hay normas ambientales que sean razonables, ¿no? Entonces, esta sensación, esas buenas noticias, también generan en que las empresas o las compañías de exploración vengan e intenten invertir, ¿no? Entonces no lo hay. Como se dan cuenta, esta es el número de unidades mineras en producción, son 604 unidades mineras. En exploración minera hay 332 actualmente. Y el total de unidades en actividad minera son 936, ¿no? En total, sumando estas. De estas 936, solo en exploración hay 332, la tercera parte. Y representa el 0.30% de todo el territorio peruano. O sea, ni siquiera llegamos al 1% del territorio explorado en el Perú. Es muy poco. Esperemos que esto incremente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del sector minero? Fomentar las nuevas exploraciones, porque necesitamos buenas noticias de nuevos yacimientos mineros para que pueda venir la inversión y que puedan desarrollarse proyectos mineros de explotación, grandes proyectos. Viabilizar los proyectos en cartera, es decir, los proyectos que ya están, Tía María, Conga, entre otros. Garantizar la continuidad de operaciones, ¿no? de las mineras que están en explotación, ¿no? Cerro Verde, por ejemplo, entre otras, ¿no? Implementar una nueva estrategia de formalización minera. ¿Para qué? Para poder incluir estos mineros informales dentro del proceso y que también se pueda seguir explotando, ¿no? Porque forman parte también de la economía. La estrategia, una revisión normativa.
el proyecto, el reglamento de protección ambiental en exploración minera es un nuevo proyecto normativo, ¿no? Que busca esto, ¿no? La reducción de los trámites, la intervenciones diferenciadas por proyecto, hay que ver la particularidad de cada proyecto, no todos son iguales, y promover un adecuado entorno social. ¿Qué avances han habido en el sector minero? La ampliación de los plazos para la caducidad de concesiones como medida de reactivación económica, es decir, te otorgan un mayor plazo para la caducidad de tus concesiones, ¿no? Que antes era menor. Modificaciones al reglamento de seguridad y salud ocupacional. Un nuevo reglamento ambiental para las actividades de exploración minera, que es el reglamento que estamos hablando, el proyecto. Un nuevo instrumento de gestión ambiental para la formalización minera, que es el IGAFON, ¿no? Que esperemos que funcione, no como el IGAC, que no funcionó al parecer. Un reglamento de fondo de adelanto social, que también es otro de los mecanismos que se incorporó en uno de los decretos que salieron hace poco. Y el trabajo multisectorial para viabilizar los nuevos proyectos, ¿no? Esta es la propuesta que trae el nuevo reglamento de protección ambiental para las actividades de exploración minera. Hay problemas identificados, ¿no? Habían procedimientos desarticulados. ¿Qué se propone? Las autoridades vinculadas al procedimiento se conectan en línea, el CEALI, ¿no? Incumplimiento de plazos, porque eran plazos que no se cumplían, ¿no? Se han sincerado los mismos para estar dentro del procedimiento, ¿no? Y hay un procedimiento de evaluación electrónico, se intenta promover eso, ¿no? La falta de adecuación a la normativa ambiental vigente, se va a incorporar regulaciones de otros sectores para que también se puedan aplicar a las exploraciones mineras, ¿no? Y una solicitud paralela de las autorizaciones de inicio y la certificación ambiental. Antes, primero tenías que tener la certificación ambiental y luego recién podías iniciar el trámite para las autorizaciones de inicio de actividades. Entonces ahora se puede iniciar en paralelo, ¿no? Obviamente no puedes iniciar las actividades mineras sin tener tu certificación, pero ya se puede iniciar el trámite en paralelo, eso ahorra tiempo. Otro es las investigaciones previas en exploración. No estaban reguladas. Ahora se reportan a través de la DAC, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este caso, que la Ley General de Minería en el artículo 50 señala que es la DAC, ¿no? Que es la Declaración Anual Consolidada, que se realiza a través de medios electrónicos. Tú aquí reportas qué investigaciones previas has realizado en exploración. ¿Por qué? Porque se desarrollan investigaciones previas en exploración y de pronto vienes, exploras y te vas. Y no hay ningún registro de que hiciste una exploración. De pronto ese contenido de esa exploración que realizaste en esa zona puede servir para otro administrado que venga y que quiera realizar exploración, ya tiene información. Entonces ahora sí se va a reportar. Se reporta y va a haber esa información. Si tú quieres venir a explorar, ya vas a tener antecedentes, ¿no? Ahorras costos, tienes información, la información no se pierde. Exploración que no requiere opinión previa ni que se localicen en ecosistemas frágiles. No te decía nada, no te decían si se requiere, si no se requiere. Ahora sí, ahora te indican cuáles son los proyectos de bajo riesgo ambiental para excluirlos de la certificación ambiental, ¿no? La exploración. Antes te decían que para exploración la DIA era hasta 20 plataformas. Con este nuevo proyecto te dicen que la DIA es hasta 40. O sea, ha duplicado el margen, el límite, ¿no? Y el SD antes te decía más de 20 plataformas, ahora te dice más de 40. Es decir, si antes tú tenías 30 plataformas, tú tenías que pedir un SD. Ahora pides una DIA. Entonces lo que busca es ampliar el margen que puedas hasta 40 plataformas hacerlo a través de una declaración de impacto ambiental y ya no un SD, ¿no? Eso es algo positivo, ¿no? Hay varias mejoras, ¿no? El ámbito de aplicación no incluía la pequeña minería y la minería artesanal, ahora ya la incluye. Ahora se incluye la exploración. Dentro de este reglamento va a estar incluida la pequeña minería y la minería artesanal. Antes estos proyectos de bajo riesgo ambiental no estaban identificados, ahora sí, porque ahora se tienen que reportar a través de la DAC. La autorización de inicio de actividades. Antes se tenía que presentar después de obtenida la certificación ambiental. Ahora se puede pedir en paralelo. Exigencia de la autorización de inicio de actividades en todos los casos, pero ahora hay supuestos de excepción también en este reglamento. La conducción del procedimiento antes se hacía por mesa de partes, ahora se usa por el CEAL, que es el sistema electrónico.
¿no?, de información en línea. Los plazos para la evaluación de los estudios ambientales eran indeterminados. No se sabía en cuánto tiempo te respondían. Ahora se van a cumplir los plazos que te indica el CIA, es decir, para poderte aprobar la DIA son hasta 60 días y para aprobarte el SCE, el EIA-SD son hasta 90 días. Van a haber plazos. La evaluación de observaciones. Había indeterminada ronda de observaciones. Ahora hay una ronda de observaciones y una solicitud de información complementaria, es decir, como si hubieran dos rondas, ¿no? La vigencia de la certificación ambiental. Antes te decían que tu estudio ambiental duraba 12 meses, ampliable 3 meses más, o sea, 15 meses. O sea, tanto trabajo para 15 meses no tiene ningún sentido. Ahora son 3 años, ampliables a 5. ¿No? Es lo que se busca. El cierre del proyecto no se informaba. Ahora se presenta un informe de cierre del proyecto, que es conceptual, pero se presenta. Metas al 2021. Se busca captar por lo menos el 8% del presupuesto anual de exploraciones. Incrementar en 30% la producción de cobre, superando los 3 millones de toneladas, ¿no? Y la inversión minera de más de 37.000 millones. Ese es el reto al finalizar el gobierno, ¿no? Esperemos que se logre.